Muy bien. Entonces, en esta materia de mecánica de suelos avanzada, en resumen, vamos a estudiar las correlaciones entre parámetros básicos y los parámetros de diseño para predecir y caracterizar la respuesta al corte no drenado, tanto de suelos plásticos como de suelos no plásticos, incluyendo las condiciones del sitio, que ahí es donde entra entonces la investigación geotécnica. Dado que nosotros esperamos que el suelo se comporte de una manera y tratamos de conseguir esa información a partir de muestras que vamos a tomar, entonces, ¿cómo definir cuántas muestras y dónde tomar las muestras? ¿Cómo interpretar esas muestras? ¿Cómo tratarlas? Y cómo incluirlas entonces dentro del proceso de caracterización del suelo. ¿Por qué es importante esta materia o estos aspectos que estamos incluyendo en esta materia? Porque para obras importantes de ingeniería como los puentes de gran tamaño, los puentes de envergadura o las instalaciones costa afuera o plantas industriales de gran tamaño, muelles y embarcaderos comerciales, entre otras, es importante reducir la incertidumbre en las estimaciones de los costos durante las primeras fases de la ingeniería de un proyecto. Yo no sé si antes yo les había comentado que las fases de diseño tienen tres componentes. Hay una ingeniería conceptual, un diseño conceptual que se utiliza durante la formulación del proyecto y para el cual hay muy poca información, de información real, quiero decir. Luego viene cuando se supera esa etapa y se pasa a la siguiente, que entonces da base a la ingeniería básica. Aquí se tiene que empezar a afinar los estimados de costo para saber si el proyecto continúa siendo viable o no. Probablemente, yo no sé si ustedes han podido participar en un proyecto de esta envergadura, en donde se vean las tres fases de la ingeniería, pero aquí se tiene que utilizar entonces de la mejor manera la información disponible para poder establecer cuál es el tipo de tratamiento que le vamos a dar a las fundaciones, que generalmente son la parte, o a los movimientos de tierra, que son en general a veces una componente muy importante de la construcción. Y finalmente tenemos la ingeniería de detalles, que es ya la descripción precisa de lo que esperamos que sea el comportamiento del suelo, es decir, cómo esperamos que realmente el suelo se comporta, mientras que en las otras etapas podemos decir que vamos a tratar de establecer cómo esperamos que se comporte el suelo, que no es necesariamente la forma en que creemos que el suelo realmente se va a comportar. Hay una diferencia sutil allí. Y la que se utiliza para el diseño final es la ingeniería es información de la ingeniería de detalle. Sin embargo, en las primeras etapas, donde hay poca información y donde vale la pena, entonces, tener herramientas que permitan estimar de una manera precisa la forma en que creemos que el suelo se va a comportar, vienen a ser de mucha ayuda. Como les dije, para las etapas conceptual y básica, hay muy hay muy poco aporte presupuestario y hay que tratar de sacarle de la mejor manera el jugo a esa información. Por eso, técnicas que nos permitan establecer a priori cómo va a ser el comportamiento esperado del suelo son de gran utilidad. Otro aspecto interesante es que
En la ingeniería de detalles, de todas maneras, se utilizan, y en la parte final de la ingeniería básica, se utilizan las correlaciones existentes en la literatura para verificar, entre comillas, si lo que estamos obteniendo del suelo está dentro de lo que son los parámetros convencionales o las maneras convencionales de interpretar la información geotécnica. Este modelo que yo estoy trabajando es precisamente para fortalecer ese detalle, es decir, tomar en cuenta la estrecha correlación que existe entre las distintas variables del suelo, más allá de lo que puede estar dicho en la literatura como rangos, para tratar de establecer que tenemos un poquito más de seguridad que esa va a ser la respuesta del suelo. Porque no es lo mejor hacer esas verificaciones sin considerar la interacción entre las variables, que es lo que comúnmente sucede en la vida real. Entonces, el objetivo de esta materia es mostrar que se pueden obtener predicciones confiables de los valores de diseño en las etapas tempranas de proyectos con información a partir de los parámetros índices. En esta materia nos vamos a referir con principal interés a la resistencia al corte no drenado, el índice de compresión o cambio de volumen, el ángulo de fricción, la resistencia residual y las líneas de estados residuales de las arenas. Adicionalmente, para completar la caracterización, vamos a estudiar otros parámetros como las curvas de esfuerzo de formación y las curvas de degradación del módulo cortante. En consecuencia, en esta materia vamos a discutir sobre la correlación entre los parámetros mediante un modelo que las integre, sobre todo los parámetros índices del suelo con los parámetros de diseño, para ver cómo podemos salir airosos en las primeras etapas de la ingeniería, en donde tenemos poca información, pero teniendo entonces la certeza de que lo que estamos obteniendo o lo que esperamos obtener tiene sentido. Como les dije, eso es exactamente lo contrario de lo que se usa en la práctica habitual, en donde se utilizan los ensayos de laboratorio para establecer el comportamiento del suelo para utilizar en los modelos. Aquí estamos haciendo lo contrario. Tenemos un modelo que nos permite predecir cuáles van a ser los parámetros reales del suelo. Esa forma convencional como se hace esto limita la confianza en los primeros valores que vamos a utilizar, y a veces se utilizan valores de otros proyectos y resultados preliminares de otros proyectos que generalmente no tienen necesariamente estrecha relación con el proyecto que estamos haciendo ahora, pero el tipo de suelo era parecido. Entonces, ahí tenemos mayor incertidumbre que la que podemos obtener aplicando este criterio con el que yo los estoy manejando. Entonces, el modelo que vamos a utilizar en esta materia aplica tanto para suelos plásticos como para suelos no plásticos, de acuerdo con las condiciones del sitio. Este modelo usa como aspecto clave la normalización de los parámetros junto con la consideración de la interdependencia de los valores de esos parámetros entre sí, todo fundamentado en los conceptos básicos de la mecánica de suelos y la geotecnia. Como elemento final en esta materia, vamos a abordar aspectos claves para establecer la forma en que se debe explorar un sitio, de manera que los parámetros de diseño sean representativos de las condiciones locales. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Por ahora no, profesor. No, profe, por ahora no. Muy bien. La forma en que
Convencionalmente se utiliza la exploración geotécnica para definir la cantidad y distribución de las perforaciones, así como de las muestras en el espacio, bien sea horizontal como vertical. Utiliza mucho el criterio personal de cada quien y la experiencia y lo que ha aprendido la persona que se ha enfrentado a procesos de exploración, pero a veces no tienen una base sólida. Después hay que establecer las propiedades de dichos materiales para definir los parámetros de diseño y dónde aplicarlos. Aquí en el gráfico que les voy a mostrar a la derecha hay algunas consideraciones que ayudan a orientar estos dos aspectos y planificar la exploración. La exploración tiene que estar orientada con un propósito, qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que esperamos que se haga con esa información. Entonces, la exploración nos permite determinar la localización y distribución de los parámetros, de los materiales que constituyen el perfil geotécnico del subsuelo y definir su variabilidad tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. El muestreo de identificación asociada con la exploración es de obtener entonces muestras que sean de buena calidad y representativas para utilizarla en ensayos de laboratorio. Los ensayos es fundamental realizarlos para identificar y clasificar el suelo. Vamos a tratar de reproducir el comportamiento real de la masa de suelo en el laboratorio con una muestra pequeña para después aplicársela a varios centenares de hectómetros cúbicos que tenemos en el suelo, en el depósito. Y eso es una tarea titánica, donde hay que tener una convicción real de que estamos haciendo lo correcto para interpretar cuáles son las propiedades de ese material. Nos ayudamos a veces también con ensayos in situ, que nos permiten entonces verificar algunos parámetros y su correlación, su variabilidad con el espacio, ya no en el laboratorio, sino cómo varían en el mismo sitio en donde los vamos a encontrar. Luego también hay teorías de mecánica de suelos y de modelos que se han desarrollado que se basan en esos parámetros y variables que creemos que controlan el comportamiento y nos sirve para evaluar estabilidad tanto de taludes, empujes de tierra, capacidad de soporte, definir asentamientos o hinchamientos o colapso de los materiales y hasta los movimientos de agua en el subsuelo. Finalmente, pero no menos importante, podemos utilizar aspectos como la instrumentación para determinar el comportamiento real de la obra, verificar cómo se va modificando lo que construimos en el tiempo a posteriori de la ejecución. ¿Ok? Todas estas son variables y actividades que nos permiten realizar el diseño y verificarlo a manera posterior, evaluando el comportamiento que va a tener la obra. No vamos a indagar mucho más en esto. Ustedes han visto, yo les voy a enviar estas láminas después, pero el profesor Das definió esto bastante claro también, que lo que queremos con la exploración, tomando ya el detalle de lo que habíamos visto en la lámina anterior, de qué es lo que queremos hacer durante la exploración y para qué lo vamos a utilizar, nos dice que debemos seleccionar el tipo y profundidad, nos permite determinar o seleccionar el tipo y profundidad de cimentación para una estructura dada,
capacidad de carga de la cimentación. Esto es orientado más a la parte de fundaciones per se. El asentamiento probable que puede tener la estructura, problemas potenciales como movimientos exagerados de la fundación, determinar dónde está localizado el nivel freático y si va a tener alguna variabilidad importante que tenemos que considerar, predecir empuje de tierras laterales y establecer métodos de construcción para condiciones que sean cambiantes del subsuelo. Eso también nos ayuda a predecir si vamos a hacer alguna adición o alguna alteración a la obra original, cuál va a ser el efecto que va a tener en sus fundaciones. Vamos a entrar ahora un poquito en detalle ya no de la parte de exploración per se, sino cómo vamos a estudiar o cómo se estudian hasta ahora las variables básicas convencionales y dónde podemos nosotros empezar a cuestionar aspectos relacionados con eso o a atarlos con otros elementos que nos permitan hacer una relación estrecha con otras variables y cuáles son los gaps, como dicen los gringos, las faltas de conexiones entre algunos conceptos que utilizamos casi a diario y después cuando vamos a utilizar otra variable nos olvidamos de eso y es como si no existiera pues ninguna conexión entre ellos dos. Entonces, el uso aislado de los planos de resistencia al corte y el cambio de volumen con el confinamiento son el uso más común de lo que tenemos en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que como está a la derecha, por un lado, en la parte superior tenemos lo que es el plano de Mohr-Coulomb que todos conocemos, que nos define la falla y la envolvente de un suelo. Y en el de abajo tenemos la representación de lo que es un ensayo de consolidación. Pero ahora bien, estamos totalmente claros de que en la medida que el suelo pierde humedad, cambia la relación de vacío, entonces está cambiando también el valor de la resistencia al corte que va a obtener. Pero generalmente estudiamos esas cosas por separado. Algunos modelos lo han incorporado y lo han establecido que hay una conexión entre esas dos formas de interpretar la variabilidad de algunos parámetros del suelo. Hasta el punto que, por ejemplo, conocemos el modelo Camp-Clay, que es Shansep, que está escrito acá con estas indicaciones que están aquí. Eso no es el nombre de nadie, ni es un autor, ni mucho menos. Yo creo que todos ustedes lo deben conocer. Esas son las iniciales de esto es un acrónimo de Stress History and Soil Engineering Parameters. Esto es una tecnología desarrollada en el MIT, particularmente por el profesor Ladd, en donde se dio cuenta de que la resistencia al corte sin drenaje de una arcilla, dividida entre el esfuerzo confinante al cual se realizó el ensayo, al cual se encuentra la arcilla, es una constante. Nosotros vamos a empezar a indagar para tratar de ver conceptualmente por qué esto es válido, cuándo es válido y por qué es válido. Eso viene principalmente de los conceptos iniciales de normalización del suelo, en donde si tenemos tres muestras de un mismo suelo que son consolidadas a tres valores diferentes antes de ensayarlas, en ensayo triaxial, por ejemplo,
entonces tenemos que cada una tiene una curva de esfuerzo de formación distinta que está relacionada con el esfuerzo confinante que se utilizó en el ensayo o en los ensayos. Y en este caso particular, la muestra número 1 tiene el esfuerzo de confinamiento más bajo, la muestra número 2 un esfuerzo de confinamiento un poco más alto y la número 3 tiene la más alta de todas. Y nos damos cuenta de que la respuesta es, como ya sabemos, no lineal y alcanza un máximo que los puntos máximos de cada una de ellas son los que utilizamos para establecer la envolvente. Y lo que quiere decir este concepto de normalización es que si se divide el esfuerzo desviador por el esfuerzo confinante, estas tres curvas tienden a colapsar en una sola, o se pensaba que tendían a colapsar en una sola. Sin embargo, eso no es del todo correcto y lo vamos a tratar en el transcurso de esta materia y vamos a encontrar la explicación de por qué no es totalmente correcto con relación a la curva esfuerzo de formación. Pero lo que sí es correcto es que el valor máximo, el valor de la resistencia al corte pico que se obtiene en cada una de ellas, es el que al normalizarlo por el esfuerzo confinante, nos da una constante, que es lo que desarrolló el profesor Ladd. Entonces, esa constante se refiere a la envolvente de falla, ya lo vamos a ver más adelante. No necesariamente a la forma de la curva de esfuerzo de formación, que tiene otros detalles que vamos también a tratar en el transcurso de esta materia para ver la diferencia entre las dos. Esto es con relación a un ensayo de triaxial. Con un ensayo de corte simple, se ha podido también determinar que el valor del módulo, de cómo se degrada el módulo secante de cada uno de los niveles de deformación cortante, cada módulo, lo puedes referir al módulo inicial, que es el módulo máximo que tiene el material, y ver entonces, dependiendo del nivel que se alcanza de deformación cortante, cuánto es el nivel de degradación que tiene el módulo cortante máximo con relación al valor que tiene el módulo secante para ese valor de deformación. Lo interesante, que se me pasó decirlo antes, pero voy a decirlo aquí, después voy a retroceder un poco, es que lo que se ha determinado es que esos procesos de degradación dependen del índice de plasticidad en primera instancia. Esto también lo habíamos notado, que para cada valor del índice de plasticidad se obtiene un valor distinto de la envolvente y un valor distinto de el índice de compresibilidad. De manera que fíjense que hay una estrecha relación entre parámetros de diseño y parámetros de cambio de volumen con la plasticidad del suelo, tanto desde el punto de vista de degradación del módulo cortante como de la normalización de las curvas de esfuerzo de formación. Sin embargo, hay otro plano que también aparece. Bueno, déjenme comentarle algo también antes de continuar. El ensayo de consolidación, si ustedes se dan cuenta aquí, yo lo que hice fue transformarlo de relación de vacíos a contenido de humedad. Porque la humedad es un parámetro mucho más sencillo para trabajar. Nuestros padres fundadores de la geotecnia se empeñaron y se entusiasmaron con la relación de vacíos, que es más difícil de manejar. En cambio, la humedad es mucho más fácil, es un parámetro que tenemos a la mano todo el tiempo y que por la fórmula que ya conocemos, que
la gravedad específica por el contenido de humedad es igual a la saturación por la relación de vacíos. Y cuando estamos hablando de materiales que están en condiciones naturales con un contenido de humedad que está entre el límite líquido y el límite plástico, esos materiales están saturados. Generalmente están saturados o están muy cerca de la saturación. Entonces podemos transformar la curva de cambio en relación de vacíos en una curva de cambio en contenido de humedad. De eso vamos a hablar también más adelante en este curso. Entonces, el otro plano que aparece y que ha trabajado en modelos como el Camp Clay, por ejemplo, que es este que les pongo aquí, tenemos aquí a mano derecha el parámetro Q y el de confinamiento. Perdón, este es el cambio de volumen y este es el parámetro de confinamiento. Este es un diagrama PQ que es el que se usa para interpretar los ensayos triaxiales. Y fíjense que aquí entonces debe aparecer la envolvente de Mohr-Coulomb, que viene a ser la proyección de esta línea que ellos llaman la línea de estado crítico del suelo en ese plano. Entonces, a medida que el suelo se hace más resistente, esto es cambio de volumen, lo que pasa es que en esta forma de representación, el eje está al revés de como siempre lo tenemos en la consolidación, porque el material más suelto está aquí y el material más confinado está al contrario. Esta curva entonces se tuerce para acá y se proyecta como una línea en este plano. Pero este modelo, Camp Clay, no toma en cuenta la plasticidad ni la actividad del suelo. Es un modelo que está hecho basado en deformaciones y en respuesta, digamos, considerando los aspectos constitutivos del cambio del suelo y realmente no considera la plasticidad per se. Sin embargo, algunos autores que han trabajado con ese modelo, algunos autores ingleses, pues este es un modelo inglés, han determinado de que uno puede indirectamente establecer cómo cambian las características de estas curvas y de este proceso en el comportamiento del suelo. Pero nuevamente, en estos tres planos, este es el de consolidación, que lo vimos ya, este es el Mohr-Coulomb, pero está este tercer plano, el plano de resistencia al corte con el cambio de volumen. De manera que hay una correlación estrecha que está demostrada por algunos modelos como este entre los parámetros de resistencia al corte y los parámetros de cambio de volumen. Pero nosotros generalmente nunca los consideramos así directamente. A priori, cuando se aplica el modelo, sí, pero a priori generalmente no los tomamos en cuenta. Todo el mundo trabaja con la consolidación por un lado, todo el mundo trabaja con la resistencia al corte y no utilizan nada para unir los elementos que están en uno y en otro, verificando que también tienen que establecer o satisfacer que hay correlaciones entre los parámetros de resistencia al corte y los de cambio de volumen de una manera directa. Entonces, el modelo Camp Clay fue establecido para arcillas y posteriormente fue adaptado para suelos granulares, pero tiene ciertas limitaciones en la interpretación de los cambios de respuesta de los suelos granulares, porque contrariamente a lo que pasa con la arcilla, que una vez que se establece lo que ellos llaman la línea de estado crítico, por eso que se llama el Critical State Camp Clay modelo Camp Clay del estado crítico, la arena
tiene otro proceso que puede cambiar o perder la resistencia al corte porque pierde toda la estructura. La arcilla no. La arcilla lo que hace es que desarrolla un plano a través del cual se obtiene la envolvente, se obtiene la superficie de falla, pero la arena, una vez que establece la superficie de falla y te la continúa cortando, entonces ella va a cambiar totalmente la estructura y va a perder la estructura original, cosa que no sucede con la arcilla, por la plasticidad precisamente. Y eso ha dificultado la aplicación del modelo Camp Clay para arena, aunque unos autores lo han hecho y algunos, mi buen amigo el profesor Santamarina dice que es el mejor del mundo, inclusive para las arenas, el Camp Clay. Yo no estoy muy de acuerdo con eso y ya lo vamos a ver en el transcurso de este curso. Por otro lado, para la aplicación de este modelo generalmente y para muchos otros, tienes que realizar varios ensayos de laboratorio relacionados con la resistencia al corte para poder sacar los parámetros básicos, este que ellos llaman aquí el cambio de volumen, que está relacionado con la relación de vacío, valga la redundancia, y los parámetros P y Q, que son los de Mol-Coulomb. Tienes que hacer ensayos de laboratorio para poder sacar los valores que vas a meter en el modelo. Lo que estoy haciendo yo con el modelo que yo manejo o estoy desarrollando es todo lo contrario. Yo a partir de los parámetros básicos, los parámetros índices, puedo llegar, debido a todas estas conexiones y la dependencia con el índice de plasticidad que les mostré, que ya se había demostrado también, tratar de establecer cuál es la forma que se esperaría para el comportamiento del suelo. Entonces, en esta materia presentamos un modelo paramétrico que correlaciona los parámetros de resistencia y el cambio de volumen con las propiedades índices, incluyendo la plasticidad, junto con la actividad de la arcilla. Pues ya vamos a ver por qué la actividad de la arcilla es importante. ¿Ok? Para arenas, vamos a realizar un análisis similar, pero cambiando la plasticidad por la densidad relativa. Es decir, el modelo aplica con los parámetros básicos fundamentales que controlan el comportamiento de cada suelo. Para las arcillas es el índice de plasticidad y, como vamos a ver, la actividad de la arcilla, mientras que para arenas el parámetro más importante es la densidad relativa y también el cambio de volumen, porque muy pocas veces, yo creo que ustedes tampoco lo deben haber, digamos, tenido como elemento fundamental en la práctica común, determinar el valor del C sub C, del índice de compresión para una arena, y cuál es la correlación que tiene ese parámetro de cambio de volumen con la resistencia pico y la resistencia residual, como ya vamos a ver que existe para las arenas. Empezando ahora con los cuestionamientos de algunos de los aspectos que se usan convencionalmente en la geotecnia, como decir que la resistencia al corte en el límite líquido son 25 gramos por centímetro cuadrado. Y como eso lo dijo Casagrande, hay que tenerlo ahí como elemento dicho por un holy element, un elemento sagrado. Pero hay algunos que lo retaron, ¿no? Y dijeron que eso no es totalmente cierto y vamos a ver después por qué. Y el otro es cuánto es o qué mide realmente como parámetro relacionable con una propiedad interna real del suelo el límite plástico. El límite líquido, como dijimos, está
esta taza que inventó el profesor Casagrande, inventó un aparato para hacerle una ranura y entonces para cierto contenido de humedad se llena eso con el material y se deja caer la taza y se le da un número de golpes hasta que se cierre esa abertura que se hizo allí. Entonces se hace una correlación del número de golpes con el contenido de humedad y para 25 golpes, que se supone que cada golpe es 1 gramo por centímetro cuadrado, entonces se obtiene el límite líquido del material. Fíjense que estamos haciendo una medición de resistencia al corte indirecta, porque estamos diciendo que la resistencia al corte es 25 gramos por centímetro cuadrado para cualquier suelo. No importa cuál es la naturaleza del suelo. Usted saca ahí cuál es el valor de la humedad para 25 gramos por centímetro cuadrado, entre comillas, según el profesor Casagrande, y resulta que le dice que ese es el límite líquido. Pero ¿y el límite plástico? ¿Cuál es la resistencia al corte cuando esos bichitos se están rompiendo, esos rollitos de 1/8 de pulgada o 3/8 de pulgada es la cosa? No sabemos. O sea, estamos midiendo una propiedad del suelo basado únicamente en el contenido de humedad, que no es una propiedad real del suelo, es una circunstancial. Yo puedo tener el suelo con más o menos humedad, pero eso no me da ninguna información de cuál es realmente la resistencia al corte que tiene el material. Algunos se atrevieron, y esto es, por ejemplo, el resultado del primer trabajo que yo conozco, por lo menos, que se hizo en esa dirección, que es de Youssef y otros, en donde él dijo, bueno, vamos a ver cómo es la cosa, y planteó hacer ensayos de resistencia al corte con veleta contra contenido de humedad para distintos suelos, y se dio cuenta de que cada suelo se representa con una línea recta en escala log-log. Es decir, el cambio en humedad y el cambio en resistencia tienen escala logarítmica. Eso quiere decir que varían enormemente con el contenido de humedad. Y entonces luego estableció cuánto era el límite líquido obtenido con el método de Casagrande y colocó esos valores para cada suelo aquí. Y como ustedes pueden ver, resulta que al hacer una correlación entre los puntos que definen la resistencia al corte que tenía el suelo para ese contenido de humedad, les da que no era constante. A medida que el suelo era más plástico, es decir, a medida que los suelos podían retener más agua, resulta que el contenido de humedad en el límite líquido era distinto y la resistencia al corte también era distinta. No era 25 gramos por centímetro cuadrado constante para todos los suelos. Sin embargo, y aquí es donde viene la pregunta que nos pone a todos de cabeza, ¿por qué eso se sigue utilizando? Peor aún, cuando uno hace lo mismo con el límite plástico, esto fue un trabajo, una tesis que hicimos con una estudiante de la Universidad Metropolitana y obtuvimos lo mismo. Cada suelo tiene una representación que es lineal. Esos son suelos puramente arcillosos, con muy bajo contenido de material no plástico, que creo que también los suelos del profesor Youssef eran de esa condición. Estos suelos que utilizamos nosotros aquí son suelos muy plásticos, con muy bajo contenido de materiales no plásticos. Y entonces cuando determinamos cuánto era el valor de la humedad en el límite plástico y lo graficamos en cada suelo, lo que obtuvimos fue una recta con inclinación contraria.
Es decir, aquí obtuvimos un resultado parecido al del profesor Youssef. A medida que aumenta la plasticidad del suelo, disminuye la resistencia al corte en el límite líquido. Y a medida que también aumenta el contenido o el rango plástico del suelo, lo que se obtiene es que aumenta el valor de la resistencia al corte en el límite plástico. Y la diferencia entre esos dos valores es lo que llamamos el índice de plasticidad. Entonces, otra pregunta importante: ¿por qué el índice de plasticidad, a pesar de que está medido con dos ensayos que no tienen nada que ver con la resistencia al corte, no tienen nada que ver con las propiedades reales del suelo, caramba, ¿por qué dan tan buenas correlaciones con los otros parámetros del suelo? Primera interrogante. ¿Ustedes tienen algo que decir con relación a esto? ¿Ustedes habían escuchado algo con relación a esto? Quiero oír su opinión. Totalmente nuevo, profesor, ¿verdad? Que me estoy enterando de esto. Ajá. ¿Y Andrés? No, bueno, profe, yo lo escuché cuando usted lo estaba diciendo el día que estábamos dando la clase esta en la universidad Entonces a los muchachos del semestre ya actual, estaba aconsejado de por suelo 1. Mandinga, o sea que ya, ya habías escuchado, pero antes no habías escuchado nada de eso, ¿no? No, antes Bien, de los muchachos de suelo 1. lo que pasa es, como vemos en este gráfico, que la correlación entre la humedad en log-log con la resistencia al corte es una línea recta, como hemos visto, y límite líquido y límite plástico o cualquier par de valores de humedad que usted tenga que estén localizados sobre la misma recta del suelo, le van a definir la pendiente con la que ese suelo se comporta para correlacionar la resistencia al corte con el contenido de humedad. Y entonces, no importa que estén bien o mal determinados estos valores, los dos, como hemos visto, están localizados sobre la recta que define el suelo, y por eso es que el índice de plasticidad sirve, porque los dos puntos de las humedades con los que los estamos relacionando están sobre la recta del suelo y los dos definen dos valores de resistencia al corte que no son los valores que dice la tradición, que el límite líquido tiene que ser 25 gramos y que el límite plástico no le dan ningún valor, sino que es lo que dé. Resulta que por eso es que son buenos esos valores, porque como hemos visto, esto está relacionado con el otro plano que nunca estudiamos, que es el que define el contenido de humedad con la resistencia al corte, que es el tercer plano que yo les dije que aparece en el modelo Cam-Clay, que ellos indirectamente también lo sacaron y que el modelo que yo manejo también lo utiliza, y que entonces nos permite darle confianza ahora y establecer el por qué ese parámetro que está medido de una forma tan empírica sirve para correlacionar con los otros parámetros del suelo. El otro detalle interesante es que, como vimos, las rectas de los suelos tienen una tendencia a cierta inclinación cuando son arcillas puras. Pero cuando empezamos a combinarlas con materiales no plásticos, entonces fíjense lo que sucede. Las que son más acostadas son los suelos que tienen bastante plasticidad. Pero en la medida que el suelo es menos plástico, entre comillas, puede tener un mayor contenido de material no plástico, el limo, por ejemplo. Entonces fíjense que las curvas empiezan a moverse hacia la izquierda y empiezan a hacerse más verticales, más pronunciadas. Entonces,
esta manera de estudiar las correlaciones de los parámetros de suelo es mucho más eficiente desde el punto de vista de aplicabilidad para las correlaciones que queremos hacer de resistencia al corte con otros parámetros del suelo, y que nos da una idea entonces no solamente del contenido de humedad, que es una variable, como les dije, externa, una variable circunstancial del suelo, con una variable real, que es la resistencia al corte, y lo interesante y lo que realmente hace que esto sea de una relevancia significativa es que si el suelo no es sensitivo o sensible, es decir, cuando uno lo remoldea no cambia sus propiedades, entonces estas curvas empiezan a tener una importancia sustancial en la interpretación y la caracterización del suelo. Eso está relacionado entonces con el uso convencional que se tiene de la carta de plasticidad, en donde tenemos el valor del límite líquido, que como hemos dicho es una variable circunstancial, y el índice de plasticidad, que sí es una variable, que es mucho más importante, que es la que esto es tradicionalmente como se ha clasificado el suelo o los suelos. Y aquí también viene otra connotación, que es que las arcillas están dentro de este rango que está separado por esta línea que se llama la línea A. Ustedes deben recordar. Y tiene una línea U, que es la línea límite por aquí arriba. Y lo que está por debajo de la línea A son los limos, lo que generalmente se llaman limos, pero eso también es digamos, un uso no acertado del vocablo, porque el limo realmente, el limo puro, es simplemente un material no plástico, porque es roca molida a un nivel muy pequeño, pero que conserva las propiedades de los minerales tal como estaban en la roca madre, y no tienen electricidad o tienen muy poca electricidad cuando la tuvieran en la superficie externa. Entonces el comportamiento del suelo como un limo de verdad no tiene nada que ver con la plasticidad. Lo que estamos indicando aquí es que son mezclas de suelo en donde el componente no plástico tiene una significación importante en su comportamiento, mientras que en el que determinamos como arcilla, la fracción del material no plástico es muy baja o nula, si es que no existe el material no plástico, y entonces el comportamiento está totalmente controlado por el efecto de las cargas eléctricas en la superficie externa de la arcilla. Pero en este otro caso, esto no es limo per se, estos son mezclas de suelo en donde el componente no plástico empieza a tener un papel preponderante en el comportamiento del suelo, porque la palabra limo puro, real, no tiene que ver nada con plasticidad. Entonces, otra cosa que estamos, digamos, encontrándole una limitación, por lo menos en el uso de las palabras con las que los describimos, son estas que estamos describiendo al mirar esta lámina. Hablando ahora entonces de la saturación y la consolidación, que ya se los referí antes, si consideramos que el suelo, cuando está entre los límites de Atterberg, está saturado, porque si no, de hecho, no sirve para nada el ensayo de consolidación. Entonces, nosotros lo que podemos es
Con esta ecuación decimos que el suelo está saturado y la relación de vacíos es la gravedad específica por la humedad. Y entonces, si yo divido la relación de vacíos por la gravedad específica, estoy trabajando con la humedad. Y yo puedo transformar este eje en humedad y puedo colocar el valor del límite líquido y el valor del límite plástico, tener igualito mi curva de consolidación, que es el índice de compresibilidad. Esto es el esfuerzo confinante por aquí abajo. Y tengo la misma curva de consolidación, pero ahora yo puedo referir cuánto es el valor de humedad que yo tengo para distintas muestras y ver si estoy más cerca del límite líquido o más cerca del límite plástico. Y eso ya me está dando una idea que de hecho algunos ingenieros lo utilizan así para decir cuánto es la resistencia al corte que yo esperaría de un material que está más cercano al límite plástico que un material que está más cercano al límite líquido. Y fíjense que entonces allí estamos empezando otra vez a correlacionar parámetros de cambio de volumen, parámetros como el contenido de humedad y el confinamiento, porque el contenido de humedad varía con el confinamiento, y la resistencia al corte. Al aumentar el confinamiento disminuye la humedad y tenemos que la arcilla entonces pasa de una condición que puede ser muy blanda, pasando por todos estos estadios hasta una arcilla dura, y aumenta su resistencia al corte a medida que eso sucede, al igual que aumenta su peso unitario. Nuevamente, lo que habíamos mencionado antes, algunos autores ya se habían dado cuenta de que la plasticidad correlaciona con el ángulo de fricción, es decir, lo que dijimos antes, los suelos que son más plásticos tienden a tener ángulos de fricción mucho más bajos. Ustedes lo ven aquí, la morilonita tiene ángulos de fricción muy bajos dentro de un rango, dependiendo si tiene o no otras propiedades que ya vamos a ver. Después tenemos la hilita, después tenemos la caolinita y finalmente vienen los materiales arenosos que dependiendo si tienen, si están más sueltos, si están más densos o si tienen algún componente de material plástico, su ángulo de fricción también va a variar. Pero fíjense que hay una correlación clara entre la naturaleza del suelo y el ángulo de fricción y el valor de la resistencia al corte con el confinamiento. Y que es clara que a medida que aumenta el índice de plasticidad, que aumenta en este sentido, aumenta el ángulo de fricción. Eso lo habían observado también otros autores. Por aquí está otro. Este es el índice de plasticidad y este es el valor del ángulo de fricción. Ellos lo habían hecho con el seno. Yo hice la equivalencia de cuánto era el ángulo de fricción. Y obtenemos aquí que para diferentes materiales, esta es la caulinita, esta es la hilita, y la momorilonita está por aquí fuera del rango de este gráfico, que tiene una flecha indicando que está por allá lejos. Pero fíjense también que hay una tendencia a que a medida que aumenta la plasticidad, disminuye entonces el ángulo de fricción. ¿Lo dije bien o lo dije mal aquí al principio? Estos materiales son más plásticos. Esto está al revés, esta flecha está al revés. Dios mío. Déjame cambiar esta flecha. La tenía al bien y después la cambié. Ya va. Vamos a cambiarla aquí. Bueno, ¿dónde es que está? Pues? Organizar. Ajá. Girar. Ahora sí estamos bien. ¿Están de acuerdo?
¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe, de Ok. acuerdo. Tienen que contestarme, caramba. Otro detalle. El índice de plasticidad también se ha visto que correlaciona muy bien con la plasticidad del suelo. De hecho, el profesor Skempton, ya por los años 50 por ahí, había sacado esta primera correlación, pero con el límite líquido, solo. Los profesores Roth y Woods, que trabajaron mucho con el modelo Camp-Clay, de hecho, creo que uno de ellos trabajó con Scofield y Roth. Ajá. El Camp-Clay es de Scofield y Roth. Ellos pudieron establecer, aunque el Camp-Clay no toma en cuenta la plasticidad, tomando en cuenta la gravedad específica y otros parámetros, pudieron establecer que el índice de compresión es aproximadamente igual a 0,5 por la gravedad específica por el índice de plasticidad entre 100. Y Kulhagui y Main, para gravedad específica de 2,7, establecieron de que el índice de compresión es igual al índice de plasticidad dividido entre 74. Entonces fíjense que el índice de compresión correlaciona muy bien con los, los valores plásticos del suelo. Y yo hice este gráfico para distintos suelos. Por aquí tengo el índice de plasticidad obtenido con el modelo Camp-Clay. Por aquí tenemos el índice de plasticidad obtenido con Kulhagui y Main. El Camp-Clay obtenido con esta ecuación, 0,5 por la específica por IP entre 100. Y bingo, miren, está sobre una recta de 45 grados. Es decir, estas dos ecuaciones tienden a predecir bastante bien para los suelos que se utilizaron en estas correlaciones y dan entonces un valor para los valores de IP. Yo lo trabajé con los valores de índice de plasticidad convencionales y miren, la cosa está muy buena. Sin embargo, hay otro detalle que está relacionado con la actividad de la arcilla, que después vamos a ver un poco cómo influye o cómo creemos que debe influir, que no está considerado en estas ecuaciones. Esto es lo que acabo de decir aquí. No consideran la fracción de arcilla, que es lo que se llama la actividad. La fracción de arcilla, que podemos interpretar como un complemento de los materiales no plásticos, influye en la resistencia al corte en los límites de Atterberg. Ya vimos esto, que el profesor Youssef consiguió esto, nosotros conseguimos esto, pero resulta que cuando nosotros le metemos materiales no plásticos a los suelos, fíjense lo que empieza a suceder con el límite líquido. Esa tendencia bonita que vimos que se veía para las arcillas, mira lo que pasa cuando le metemos materiales no plásticos. O sea, la cosa empieza a cambiar de una manera drástica y significativa en el límite líquido y miren lo que pasa también con el límite plástico. O sea, que esta tendencia que vimos aquí, que era bastante, digamos, dentro de un rango esperado, aquí notamos que empieza, estos son los mismos datos, y después le agregamos unos adicionales, fíjense que empieza a haber una variación muy importante, tanto en el límite líquido como en el límite plástico, de la resistencia al corte. O sea que el contenido de material no plástico tiene una importancia radical en el valor de la resistencia al corte en los límites. Para el ángulo de fricción también pasa lo mismo. Lo que nosotros hemos observado es que ustedes vieron la plasticidad y el ángulo de fricción, la correlación que les mostré antes, pero fíjese toda la variabilidad que se obtiene de
para distintos índices de plasticidad los ángulos de fricción. Esto es el trabajo que hizo una tesista que yo tuve de recopilar datos de la literatura. La chica se fajó, como ustedes pueden ver. Y el modelo que yo les dije antes del Shansep, que predice valores de ángulo de fricción, o se pueden predecir valores del ángulo de fricción a partir de la aplicación del mismo, mi experiencia es que está restringido a este rango que vemos aquí, que es más o menos los rangos de las plasticidades con las que trabajaron los profesores que desarrollaron eso. Entonces fíjense que para valores bajos de los índices de plasticidad, que implican que hay un contenido de material no plástico significativo en las muestras, miren la gran variabilidad que tiene el ángulo de fricción. Ahora bien, ¿cómo interviene la fracción de arcilla en todo este cuento en los valores índices? Lo que han encontrado los autores importantes, los gurúes, como les digo yo, los Holy Ghost, es que para un mismo suelo, como momburilonita, por ejemplo, y otros tipos de suelos, cuando uno empieza a variar la fracción de arcilla, es decir, empieza a agregarle material no plástico, resulta que el valor de la actividad se mantiene constante. Y lo que cambia entonces es, la actividad se define como, no tengo la ecuación aquí, coño no, me van a perdonar esa, pero la actividad es igual al índice de plasticidad dividido, y vamos a copiarla ahí de una vez para que les quede. La actividad es igual al índice de plasticidad dividido entre la fracción de arcilla menos una constante. Vamos a ponerlo en negrita. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que para un mismo suelo, si yo le cambio la fracción de arcilla, el índice de plasticidad cambia proporcionalmente, haciendo que la actividad se mantenga constante y me define una línea recta en donde en la medida que aumenta el contenido de material no plástico, disminuye el índice de plasticidad para poder mantener con las distintas fracciones de arcilla el mismo valor de la actividad. Bien importante. ¿Por qué? Porque esto lo que quiere decir es que yo puedo tener un suelo con la misma, con el mismo índice de plasticidad, vamos a suponer este suelo que está aquí con 100, y resulta que, vamos a hacerlo para que lo vean. Yo tengo un suelo que tiene este índice de plasticidad. Resulta que puede ser un suelo rico en momburilonita o un suelo rico en otros tipos de suelo, otros tipos de arcilla, y todos tienen el mismo índice de plasticidad. Pero la fracción de arcilla, que es la que va a controlar el comportamiento del material por su plasticidad, es distinta. Es decir, un contenido muy bajo de momburilonita me da el mismo índice de plasticidad que el de un material que es más grueso, como la hilita o la caolinita, que tiene que tener una fracción de arcilla mucho mayor para darme el mismo índice de plasticidad. Pero como sabemos que cada una de ellas tiene una atracción por la humedad, por el agua, la doble capa diferente,
Entonces la cantidad de agua libre no es la misma, aunque el índice de plasticidad sea el mismo. Por lo tanto, el comportamiento al corte no drenado de distintos materiales con distintos contenidos de arcilla de distintas características van a tener o se espera que tengan comportamientos al corte y a la consolidación diferentes, aunque el índice de plasticidad sea el mismo. Eso lo que me está diciendo es que todas esas correlaciones que hemos desarrollado con el índice de plasticidad tenemos que revisarlas para tratar de incluir el efecto de la plasticidad, perdón, de la actividad, porque no es lo mismo el comportamiento de un material que es muy plástico con un material que es menos plástico para el corte no drenado o para el cambio de volumen. La fracción de arcilla viene a ser también muy importante y algunos autores ya lo habían, digamos, establecido. En la medida que cambia la fracción de arcilla, ellos habían notado que había un cambio en el ángulo de fricción y que en general entonces tenían estas barreras como envolventes que para una misma fracción de arcilla, dependiendo si era una arcilla con mucha plasticidad, con muy poca plasticidad o con mucha plasticidad, el ángulo de fricción tenía un rango importante, podía estar entre 10 grados y 20 grados casi, ¿no? Casi el doble. Y eso está relacionado con esto y con el índice de plasticidad, o sea que hay que tomar en consideración la fracción de arcilla y el tipo de arcilla, porque el índice de plasticidad solo no necesariamente va a ser el parámetro que nos defina el comportamiento al corte no drenado y de cambio de volumen de la arcilla. Eso para el análisis de los suelos plásticos y como resumen tenemos entonces lo que estamos viendo allí. Los estados límites están relacionados con la resistencia al corte para valores particulares de la humedad. Si estimamos que es posible incorporar esos parámetros de las rectas que hemos visto que se tienen del log resistencia al corte y log de humedad, en la definición de los estados límites, como en la carta de plasticidad, podemos mejorar entonces la forma en que vamos nosotros a tratar de clasificar el suelo, no basado solamente en la humedad, sino tomando en consideración también la inclinación, la pendiente de la recta de cada uno de los suelos, que como vimos es de una importancia significativa. De esta manera podemos integrarlos en un modelo paramétrico que relacione entonces los parámetros índices que están basados en contenido de humedad con parámetros de resistencia al corte, que nos den valores confiables, entre comillas, para poder trabajar en las primeras etapas tempranas de la ingeniería o para llevar control de lo que esperamos que sea el comportamiento del suelo, planificar mejor los ensayos de laboratorio, etc. Esas curvas son precisamente estas que les estoy mostrando allí, en donde lo que nos interesa es tener un poquito más de información relacionado con la pendiente de cada una de ellas, porque eso ya nos empieza a hablar de la naturaleza de los cambios de la resistencia al corte del suelo. Este modelo paramétrico del cual yo les estoy hablando, que es el modelo que yo estoy desarrollando para mi trabajo doctoral, tiene entonces también un ángulo, perdón, un valor de la resistencia al corte o del valor del parámetro Q. En este eje, yo lo he hecho un poquito diferente al que vieron de Camp Clay. En este eje yo pongo el ángulo de mórculo, el
el otro parámetro que define Morculón, que es el confinamiento o el parámetro P. Recuerden que ellos lo tenían en el plano que está aquí, yo lo he puesto en este plano. Y aquí abajo está el cambio de volumen. Y este es el tercer plano que yo les dije que aparece de los parámetros de resistencia al corte con el cambio de humedad. Y sabemos que el cambio de humedad está relacionado con el cambio de volumen. Entonces, cada suelo está definido como una curva en el espacio que definen estos tres planos y que se proyecta en el plano de consolidación como una curva, se proyecta como una recta en el plano Morculón y se proyecta también como una curva en el plano de cambio de humedad con resistencia al corte. En principio, habíamos dicho que esto era una variable o que estaba relacionado directamente con la variable de índice de plasticidad, pero en la medida que hemos estado viendo que el índice de plasticidad está también correlacionado con la actividad, estamos extendiendo, ampliando este concepto para tomar en cuenta la actividad. Fíjense que esto es bastante similar. Esta curva que vemos aquí está relacionada con esta que define el modelo Canclay, que es la línea de estados críticos. ¿Ok? Y que entonces con este modelo, que es paramétrico, podemos tomar en cuenta la plasticidad y la actividad. ¿Cómo vamos con esto? ¿Qué hora es? Son las 9. Acabamos de ver todo lo relacionado con los suelos plásticos. El último detalle aquí, vamos a dejarlo de los suelos no plásticos para la próxima. Ajá, ¿qué me dicen? Ok. Sí, profesor, vamos a dejarlo para la próxima clase. ¿Verdad que es bastante Ajá. información que tenemos Déjeme ahí? decirle esto último para terminar con los suelos plásticos. La otra parte importante es cómo correlaciona el peso unitario con la variación del contenido de humedad, el índice de plasticidad y los otros parámetros como el ángulo de fricción. Como sabemos, si hacemos, digamos, una idealización de las componentes del suelo, tenemos entonces que tenemos la fase sólida, que son las partículas, el líquido intersticial y el gas, que es el aire o cualquier otro gas que esté contenido en el suelo. Y que hay correlaciones básicas entre los distintos niveles o distintos volúmenes relacionados y los pesos de cada una de estas partes que nos definen los parámetros índices. No nos vamos a meter en ese detalle. Sin embargo, cuando establecemos entonces una correlación entre el peso unitario total, que lo podemos sacar de estas correlaciones, con el contenido de humedad, para distintos valores de la gravedad específica, este es 2,7 el azul, 2,8 la roja y 2,65 esta otra que es gris. Fíjense que el rango de variación es muy pequeño. O sea que nosotros podemos trabajar las curvas que estábamos diciendo si consideramos que el material entre los límites está saturado con una humedad, con una gravedad específica particular y la variación, digamos que es 2,7 por ahí, y la variación que vamos a tener en los pesos unitarios no es tan significativa y podemos utilizar entonces una buena anticipación de lo que pueden ser las variables de cambio de volumen y resistencia al corte, considerando un valor típico para la gravedad específica que sea representativo. Después lo podemos afinar, por supuesto, pero lo que estoy tratando de decirles es que para anticipar valores no cometemos un error grosero si utilizamos un valor importante pues, de la gravedad específica.
Entonces, lo que al final del camino nos ayuda a extender este modelo para no solamente considerar este espacio que está por encima del plano de consolidación, que es el que está al fondo, si colocamos y extendemos este eje de resistencia al corte hacia abajo, sabemos que no podemos tener resistencia al corte negativa y lo cambiamos, ponemos es un eje positivo de peso unitario, vamos a obtener entonces que tenemos otra correlación entre la variabilidad del suelo con el contenido de humedad que vimos para una gravedad específica que podemos considerar representativa y que se nos va a proyectar entonces aquí como una curva de cambio de volumen con el confinamiento. Aquí se nos va a proyectar como un cambio de peso unitario, quiero decir, cambio de peso unitario con el cambio en humedad y el cambio de esta que es la misma, pues cambio de el peso unitario con, con el confinamiento. Entonces, eso nos da otra curva en el espacio que tiene sentido contrario a la que vimos arriba, que correlaciona con la resistencia al corte, pero esta correlaciona con el cambio en el peso unitario. Y tenemos estas dos proyecciones que completan el modelo total del suelo y las correlaciones entre las distintas variables. Esto entonces, yo creo que con esto llegamos al fin de los suelos plásticos, y aquí empieza con los suelos no plásticos o granulares, vamos a dejarlo para la próxima sesión. ¿Tienen alguna observación? ¿Tienen algún detalle que quisiéramos conversar adicional? ¿Qué les ha parecido esto que estamos viendo? ¿Les está abriendo la mente bajo otra dimensión al mirar lo que son las propiedades de los suelos plásticos en general? Claro, está bastante profundo. Sí, ya veo por qué es mecánica de suelos avanzada definitivamente. Nos salimos de lo básico. Sí, extendemos, mejor dicho, lo que tomamos como cosas básicas y las ponemos juntas, no las miramos separadamente y empiezan a salir una serie de detalles que nos ponen a pensar y nos hacen ser un poquito más críticos a la hora de que alguien nos dice, no, sí, porque el rango de este parámetro es tal y el rango de este otro parámetro es cual, sin tomar en consideración estos aspectos que hemos conversado aquí. Hasta allí estamos solamente con la parte de la ingeniería conceptual, dado un caso hipotético del estudio Conceptual y de un básica, proyecto. porque esto aplica para las dos. Tú puedes utilizar estos valores, los valores que puedes anticipar con este modelo, en la ingeniería conceptual y en la ingeniería básica. No para la ingeniería de detalle. La ingeniería de Ok. detalle tienes que nutrir este modelo con los resultados del laboratorio y ajustarlo al final para que sea congruente ya con los detalles particulares de cada suelo. No sea tan general, sino que sea ya más particular. O sea, con los ensayos de laboratorio tendríamos que aplicar todo esto teórico para que se genere toda esta correlación con los valores que estamos obteniendo en campo. Sí, tienes que incorporar los valores reales. Fíjate que nosotros hemos estado trabajando a partir de los ensayos de propiedades índice. Obtuvimos el rango que debía tener o vamos a obtener más adelante cuando veamos de cómo funciona el modelo, el ángulo que nosotros esperamos que vamos a obtener para ese suelo. Cuando hagamos los ensayos triaxiales o los ensayos de corte simple o los ensayos de corte directo, nos va a dar un valor. Entonces, hay dos cosas. Si los valores se parecen, estamos en la línea que es, el suelo se está comportando como esperamos, ¿verdad? Y
ajustamos entonces, ya no usamos el valor que creemos que sacamos, que debe tener sacándolo de las correlaciones que da el modelo, sino que es el valor real que tenemos del suelo. Pero el modelo sigue aplicando, pues, porque este, lo que en definitiva nos interesaba era sacar el ángulo de fricción, y si el ángulo de fricción está en el orden, pues bendito sea Dios. Ahora, en lugar de usar un valor estimado del ángulo de fricción, uso el de verdad. Pero para la ingeniería de detalles, para la ingeniería conceptual y la básica, usé el primero que me da una buena aproximación. ¿Qué pasa ahora si el ángulo no me da exactamente igual? Para terminar la pregunta, ya va, para terminar. ¿Qué pasa si el ángulo da muy distinto? Ajá, no es que eso Perdón. iba. ¿Qué pasa si el ángulo me da muy distinto? Algo está pasando. Ese suelo debe tener alguna otra connotación distinta a la que todo el modelo está, digamos, integrando. Y, por ejemplo, puede ser que tenga orgánicos, puede ser que haya gases, puede ser que por alguna condición las partículas, las mezclas no son de la dureza o no tienen el valor de la gravedad específica que suponíamos que tenía, que debía tener, etcétera. O sea, nos empieza a dar aspectos que nos llevan a conducir que el suelo tiene un comportamiento que se aleja del comportamiento tradicional y que tenemos que estudiarlo en más detalle. O sea, sirve para esas dos cosas, ¿ves? Para establecer si todo lo que está dando está dentro de lo que debe ser, o si al suelo hay que meterle la lupa de otra manera porque no está dando como esperábamos que diera. Ahora sí, adelante. No, la pregunta era relacionada a eso. Si realmente yo tengo mi modelo, tengo todo planteado y de repente me da esa opción que los valores que obtengo son totalmente distintos. Entonces, bueno, ya me la... Excelente. Más nada, entonces. Entonces, que debería yo tener valores, debería tener yo planteamientos distintos de diferentes tipos de suelo a los que yo, no sé, los tenga de diferentes nombres y mira, voy a hacer un estudio para un proyecto con este tipo de suelo, yo supongo que va a ser esto y lo hago correr referente a eso para esperar valores y estimar valores de los que yo se supone que me va a conseguir luego, ¿no? ¿O es que es un modelo unitario? No, tú tienes que tener los parámetros básicos del suelo, tienes que tener el índice de plasticidad, tienes que hacer los ensayos básicos mínimos. O sea, no tienes que hacer ensayos, no tienes que tener un ensayo triaxial para sacar el ángulo de fricción. Si me das la actividad, me das el índice de plasticidad y me das los otros parámetros, yo puedo estimar cuántos son los parámetros de diseño que esperamos que el suelo tenga. Pero tienes que tener algo que te diga cuál es el suelo, no lo puedes inventar, porque para inventar no estamos aquí. Claro, Okay. Claro, ahora sí lo entiendo. Por ejemplo, en ensayos in situ, un penetrómetro de bolsillo, puedo llegar, bueno, también depende de la magnitud del proyecto, ¿no? Pero entonces ya tengo al menos algunos parámetros con los que puedo yo trabajar. Haciendo ahora correlación con lo de la exploración del suelo. Cuando yo voy a las primeras etapas, a mí me permiten hacer 2 o 3 perforaciones bien, digamos, alejadas una de otra en una zona que, por ejemplo, si es una planta que tiene, qué sé yo, 300 metros por 300 metros de lo que se va a desarrollar, yo hago una perforación en un sitio, hago otra en otro y tal, viendo más o menos con el geólogo y otros ingenieros que hayan estado por allí, cuáles son las características. Y eso es lo que yo tengo y voy a llegar hasta una profundidad más o menos que me permita tener una idea de qué es lo que hay en profundidad, 10 o 15 metros, pero tengo esas muestras. Yo le hago entonces los ensayos básicos, humedad, límites, una forma práctica que yo he manejado que nos puede dar una idea de cuál es la fracción de arcilla. Los más ortodoxos van a decir que tal vez no es la mejor, pero a mí me ha funcionado. Después ya yo se las diré cuando lleguemos allí. Y esos son los parámetros básicos que tú necesitas. De allí, con las correlaciones, tienes la fracción de arcilla, tienes la gravedad específica, que vamos a trabajar con 2,7,
tienes las humedades que están medidas. Entonces, con esa información tú te puedes entonces establecer cuáles son los parámetros de diseño, entre comillas, que puedes empezar a aproximar para establecer qué tipo de suelo es con el que te estás encontrando y dónde van a estar los rangos de las variables importantes. Y puedes empezar a hacer algunos análisis preliminares de si va a ser un pilote, si va a ser una fundación superficial, cuál va a ser las resistencias al corte del suelo, etcétera, para establecer cuánto vas a tener, si va a ser posible utilizar pilotes, o perdón, fundaciones superficiales, o tendrías que pasar a pilotes, o etcétera, con los análisis preliminares que tienes. Y no lo vas a dejar para cuando ya estés cerca de la ingeniería de detalle, donde, claro, vas a tener toda la información, pero ya pasaste 2 etapas en donde la incertidumbre te pudo haber echado para atrás el proyecto. ¿Está claro? Clarísimo. Fino. Bueno, muy bien, caballeros. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Espero que esto haya sido de interés para ustedes. No, excelente, profe. Nos vemos el jueves entonces. Sí. Agradecido. La misma hora. 7:30.